Vamos a ver cómo gestiona Java la entrada de datos por teclado. Ya habíamos visto en Python cómo simplemente con el método input podíamos leer de teclado, nosotros hacíamos input, el flujo de datos de entrada de teclado paraba ahí el programa, introducíamos algo, el método input nos devolvía una string con lo que el usuario hubiese introducido hasta que pulsa el enter, ¿no? Hasta el salto de línea. En Java es un pelín distinto esto, el funcionamiento final va a ser el mismo, pero vamos a tener una serie de características que van a hacer, pues bueno, que esto sea un pelín más complejo, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? Antes de nada, vamos a ver que hay varias posibilidades en Java para leer de teclado. La primera que vamos a ver y es la que vamos a utilizar es la clase Scanner. La clase Scanner es una clase que permite leer datos de diferentes tipos desde la entrada estándar. Ya os pongo aquí que es la opción más utilizada y recomendada. Tenemos también la clase BufferedReader. La clase BufferedReader ya veis que pone ahí que nos permite leer datos igual desde la entrada estándar. Es una clase, como veis, más eficiente que Scanner para leer grandes cantidades de datos. Esto sobre todo se utiliza también pues, para leer ya no solo de teclado, sino a veces leer de un fichero. Se puede abrir un BufferedReader que esté leyendo cada línea. Y esto es bastante más útil que el Scanner, eso, cuando tenemos pues a lo mejor que leer 100, 200, 300 líneas de golpe y no línea por línea como haremos con el escáner, que es más pensado para scripting y para programas que van a usar la línea de comandos como interfaz de usuario, que van a hacer una CLI, una Command Line de Interface. Luego tenemos la clase console o console, que es una clase que también nos permite leer datos, pero el problema que tenemos con ella es que no funciona en todos los IDEs, no funciona en todos los entornos o IDEs. De hecho, en IntelliJ no funciona, en Visual Studio Code la verdad que no lo recuerdo, pero recuerdo que en NetBeans, por ejemplo, y en Eclipse también daba problemas. Es una clase que si ejecutamos el programa nosotros con Java C para compilar y luego Java para ejecutar desde la propia terminal, ya sea de Windows o de Linux, va a funcionar lo que declaremos con esa clase, pero para testear en el IDE no, entonces no nos es demasiado cómodo, ¿vale? Si estuviéramos haciendo algo, pues eso, más a nivel scripting o trabajando directamente con un editor tipo Vim o Nano o algo por el estilo, haciendo un programa en Java, en Linux o bueno, en el sistema que sea, ahí sí que tendría sentido usar console, pero en el entorno que estamos utilizando no tanto. Lo mismo para Data Input Stream, aunque ya veis que está obsoleta en este caso y no se recomienda su uso. Tenemos bueno, lo comento más adelante creo en el documento, pero hay un problema también con Scanner y es que Scanner no lo podemos utilizar dentro de entornos multihilo, porque solo se ejecuta en el hilo principal. Para ello tendríamos que irnos ya a un buffered reader o algo diferente. Como digo, vamos a centrarnos en la clase Scanner y a ver un poco cómo es su uso y sus características. Para importarlo y para utilizarlo tenemos que importarla de java.util.scanner. Ya sabéis que, como todos los imports, vamos a meter este import al principio del archivo, en las primeras líneas, todos juntos, antes de abrir la clase donde vayamos a utilizarlo. Vamos a crear una instancia de la clase Scanner siempre que queramos leer datos, haciendo Scanner, le damos un nombre, en este caso Scanner, puede ser SC o como queráis, es igual a new Scanner y le pasamos un flujo de datos de entrada, que casi siempre va a ser system.in, ¿vale? Que va a ser el flujo de entrada por defecto, básicamente para que vaya a leer al teclado lo que nosotros queramos ponerle. Una vez tenemos instanciado el escáner, podemos utilizar los siguientes métodos para leer diferentes tipos de datos. Los más comunes son nextBoolean, nextByte, nextShort, nextInt, nextLong, nextFloat, nextDouble y luego tenemos next y nextLine. Obviamente, cada uno de estos métodos nos devuelve el tipo de dato que su propio nombre del método indica, ¿no? ¿Qué ocurre? Con todos estos métodos vamos a tener una posible excepción si lo que le llega al escáner no se puede convertir a alguno de estos valores, a alguno de estos tipos de datos. Por ejemplo, si yo leo un entero con nextInt, pero lo que le introduce el usuario es una cadena vacía o cualquier cosa que no sean números enteros, va a saltar una excepción que tendríamos que controlar. Después, el método next nos sirve para leer una palabra, de forma que si yo introduzco una frase que tenga espacios en medio o algo por el estilo, por ejemplo, si yo pongo hola, ¿qué tal? Next solo va a leer el hola, porque va hasta que encuentra el primer separador, ¿vale? Nextline, sin embargo, sí que lee la línea entera, incluido el salto de línea, consume el salto de línea. No va a meter el salto de línea en el string resultado, pero sí lo va a consumir. Hablaremos de esto de consumir el salto de línea o no consumirlo más adelante porque es un problema que vamos a tener cuando estemos leyendo varios datos seguidos y sobre todo mezclemos métodos de algunos de estos, ¿vale? De leer algún tipo de dato concreto con nextline en el medio o sin utilizarlo porque ese salto de línea
que se produce cuando el usuario pulsa la tecla Enter, aunque esté introduciendo un entero. Si yo hago next int, estoy leyendo el entero, pero el salto de línea no lo estoy leyendo y se queda en el flujo de datos, es decir, se queda dentro del flujo del system.in pendiente de que alguien lo lea, de forma que cuando llega el siguiente next del tipo que sea del escáner, lo primero que va a hacer es leer eso. Esto nos puede dar problemas, pues por ejemplo, leyendo un entero, luego un next line y luego otro entero o algo por el estilo, porque si volvemos a intentar leer ese entero, pues hay un salto de línea ahí vacío que se queda pendiente en el flujo y puede hacer que el next int lea una cadena vacía. Y eso pues nos genera una excepción, como decíamos. Pero bueno, antes de llegar a todo eso, como decía, para leer un entero, pues yo puedo directamente declarar un entero, llamar a scanner y nextInt, y esto va a leer el siguiente entero que el usuario introduzca. Como decía, para una línea de texto, pues tengo una string texto scanner.nextLine. Y esto podemos ir haciéndolo así para pedir todos los datos que necesitemos. Como decíamos, que es importante que después de leer un valor es recomendable limpiar el buffer del escáner, limpiar ese flujo de datos, y para ello vamos a usar nextLine. Como veis aquí, leemos un entero y después limpiamos el buffer. También nos dice que cuando terminemos de utilizar el escáner es importante llamar a .close para cerrar el flujo de datos. Esto va a cerrar el buffer, libera los recursos que está utilizando el escáner para leer datos de teclado y nos evita que yo cuando vuelva a necesitar crear un escáner o algo por el estilo, si yo no lo he cerrado, system.in sigue pendiente ese flujo de datos que es del propio sistema del escáner anterior. Entonces es importante cerrarlo para, si en el futuro necesito acceder de nuevo a ese flujo de datos, que esté disponible. Es importante también que sepáis que hay otra forma de hacer esto. Nosotros para leer un entero podemos utilizar nextInt o también podríamos utilizar nextLine directamente para un entero, para cualquier otro tipo de dato y convertir ese resultado a un entero. Obviamente seguimos teniendo el mismo problema de que si no lo puede convertir porque ahí hay algo más que enteros, por si hay una string o hay cualquier otra cosa, la excepción va a saltar igual al intentar convertirla. ¿Cómo convertiremos esto? Pues con integer.parseInt en el caso de los enteros, llamando a la clase integer y a su método parse, con los booleanos boolean.parseboolean, con los double.parseDouble y así con cualquier tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Fijaos, tenemos aquí pues un escáner declarado, introduce un número entero, lo leemos y limpiamos el buffer con nextLine y luego podemos leer una línea entera con nextLine de nuevo. Si hacemos los prints, pues nos debería de imprimir lo que el usuario haya introducido en este número y en esta línea. Después, al final, como decía, cerramos el escáner. Ya veis, este programa nos solicita un número entero y una línea de texto. Luego muestra sus valores y tal. Lo que comentaba, es importante, es recomendable usar block strike catch para manejar posibles errores. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, esto, si nosotros le decimos que lea el siguiente entero, pero no le pasamos un entero, genera una excepción. Esa excepción hay que controlarla. De hecho, si estamos pidiendo datos para luego validarlos y utilizarlos en algún lado, lo ideal sería leer esos datos en bucle hasta asegurarnos de que el dato en concreto que queremos leer es correcto y podemos avanzar en el programa. Excepciones habituales que podemos tener al leer datos: input mismatch exception, no such element exception, illegal state exception. Ya veis que esta se lanza cuando el tipo de dato introducido no coincide con el tipo esperado. Podemos también tener number format exception, si lo que hacemos es parsear de una string a un entero, pero no le llega a ese parseo un entero o lo que fuera. Ya veis que lo suyo es, como siempre, capturarlas en el orden de más a menos específico, etc. Lo que os decía, es importante también acordarse de llamar a .close cuando estemos dejando de utilizar el escáner, y el tema de los entornos concurrentes, aunque ahora mismo de momento todavía no hemos llegado ahí y no nos interesa tanto, pero la clase scanner no es segura para entornos concurrentes porque no es thread safe. Entonces, para leer datos en entornos concurrentes es recomendable pues usar alternativas como por ejemplo BufferedReader, como ya os adelantaba antes. Y con esto pues nada, habría que, solo os queda probar, ver en qué momento se consumen los saltos de línea y en qué momento no, cuándo hay que limpiar el buffer, generar un montón de situaciones diferentes para empezar a coger experiencia con el escáner y sobre todo evitar problemas de no entiendo por qué estoy leyendo este entero y me salta una excepción, o estoy leyendo esta string y cuando la imprimo está vacía. Pues eso normalmente casi siempre tiene que ver con que el buffer tenía algo ahí, pues algún salto de línea pendiente que no habíamos leído, que no habíamos consumido y claro, nos puede generar este tipo de problemas. Pero simplemente con saber que ese es el problema y ver dónde puede estar para solucionarlo,
sería suficiente.